Un espacio hecho por mujeres, conducido por mujeres, para que las escuche el mundo. Es hora de hacer valer sus derechos y de que llegue su voz. Para ustedes, el Gobierno de las Mujeres, con Rosa Alcántara, Tatiana Rosario y Patricia Arache. Pero bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, profesora. Eso es. ¿Cómo están todos y todas? Muy bien. Qué bueno que estamos en este gobierno, el gobierno de las mujeres, su gobierno, por supuesto, en este jueves 23 de enero del año 2020, 23-2020, cómo avanza el tiempo y siempre decimos que estos plazos se acercan cada vez más. Muchísimos temas en el plano nacional e internacional. Y antes de darle la bienvenida a mis queridas compañeras, yo quiero compartir esta información que desde ayer me trae de cabeza y que por asuntos propios de nuestro invitado no pudimos compartirla, pero los oyentes del Gobierno de las Mujeres tienen que saberlo y estamos segurísimas que les va a encantar. Se trata de que desde ayer, en la madrugada del miércoles, luego de 12 horas de debate, Grecia cuenta por primera vez en la historia con una jefa de Estado. Muy bien, excelente. El Parlamento Grecia heleno, democracia, en el que las mujeres están infrarrepresentadas, aprobó la candidatura de la jueza Ekaterini Sakelaropoulou, con lo cual Grecia entra en una nueva era. El país entra en el tercer decenio del siglo XXI con una mujer presidenta. ¡Qué buena noticia! ¡Oh! ¡Wow! Muy buena noticia. ¡Qué buena noticia! Sí, hay que escudriñar sobre esta mujer, hay que saber un poco más sobre ella. En adelante nos encargaremos de compartir un poco de su vida política y la vida personal, que es, en principio, lo que forma al ser humano, a ese individuo político, muchas veces por crianza, otras veces por decisión. Recuerdo la biografía de una Michelle Bachelet, la hija del tigre, y lo particular de sus amoríos. Cualquiera pensaría que estas mujeres se enamoran poco, o que no lo hacen, se enamoran, que no tienen parejas, que no lo hacen, no hacen nada, que no tuvieron sus novios y sus amoríos de juventud. Y sí, todo eso es parte del ser social, el ser político. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Gobierno de las Mujeres, en donde llueve dentro de la cabina, fuera también. Tenemos de todo un poco y hacemos un programa para ustedes y un programa para nosotras, pero a través de las redes sociales y de la internet puede seguir la transmisión en vivo de Neon 89.3 FM. En adelante también comentar algunas informaciones interesantes en torno a esa lista en la que muy pocas mujeres están, el corredor de la muerte, los delitos que llevan pena de muerte, ¿no?, en los Estados Unidos, y que en muchas ocasiones entenderíamos que no existen. Sí, están ahí, son muy pocas en comparación a la de los hombres. Lo mismo pasa en República Dominicana y también con la diferencia en los delitos cometidos. Me parece interesante analizarlo desde un punto de vista social y también penal. Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Excelente, buenas tardes a los amigos oyentes, a ustedes mujeres y hombres también que nos escuchan en este gobierno, el Gobierno de las Mujeres. Les cuento, 23 días, 14 horas, 55 minutos y 30 y pico de segundos y para la celebración. Ni un segundo más. Ni un segundo más para la celebración de las elecciones municipales a celebrarse en el país, en la República Dominicana. Miren una cosa, ayer estuvimos hablando con el director ejecutivo de Participación Ciudadana y él puso en dudas que el Partido Revolucionario Moderno estuviera en la rueda de prensa en la que estaban algunos representantes de partidos de la oposición descalificando a la Junta Central Electoral. Yo me quedé con la duda también, porque el vocero de esa rueda de prensa fue Federico Antún Valle, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Y entonces yo dije, bueno, pero el PRM es el partido mayoritario,
o sea, el que tiene mayor cantidad de votos dentro del grupo que decía el periódico Diario Libre que estaban haciendo las declaraciones. Pues vi anoche en la rueda de prensa por televisión una cara del partido, una cara representante del Partido Revolucionario Moderno. Sí, Yanilda Vázquez estaba en esa convocatoria de rueda de prensa para criticar, para decir que la oposición entiende que la Junta Central Electoral se descalifica como árbitro. Los partidos Revolucionario Moderno, el Partido Reformista Social Cristiano y también el Partido Fuerza del Pueblo y otros aliados han dicho que no confían en la Junta Central Electoral, y esto no va en sintonía con la petición que ha hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica, algunas organizaciones de la sociedad civil, el sector que empresarial, están solicitando que se le dé un voto de confianza al órgano que va a arbitrar las elecciones de febrero próximo y luego de mayo de este año. Entonces aquí esto hay que tomarlo muy en serio, porque si la oposición política está diciendo que no está confiando en el árbitro, entonces aquí hay problemas. Entonces habría que presentarles las siguientes preguntas y hacer un escenario y hacer unas propuestas. Porque no es no confío porque no confío, es no confío porque mire la muestra. Esperemos resultados de los análisis que se están haciendo, pero además la gente estaría muy satisfecha de asumir la bandera del no confío si pudieran haber demostrado o evidenciado pruebas todavía. Incluso ayer Participación Ciudadana hablaba en ese sentido, que no es lo idóneo decir por decir. Es verdad que la oposición política tiene la responsabilidad y es la facultad misma de la oposición política criticar, pero criticar todo lo que tiene que ver incluso con el proceso electoral, que en principio apostamos a que pudiera legitimar una salida de esa acción de parte de esos actores que están descalificando, como que hay una situación de confusión. Hay mucha confusión. Yo no quisiera imaginarme lo que pudiera ser en el caso hipotético, porque es hipotético, pero no es desechable, que resultase ganancioso una de las organizaciones de ese bloque opositor. ¿Qué le va a decir a la población cuando se produjese ese hecho? ¿Tú recuerdas, Patricia, que el mismo director ejecutivo de Participación Ciudadana criticó la decisión del Tribunal Administrativo, de cederle la casilla número 3 al Partido Revolucionario Dominicano? Él dice que esa no era competencia de ese tribunal, que el Tribunal Superior Electoral había tomado una decisión y que la Junta Central debió de adoptar esa medida ya decidida en el Tribunal Superior Electoral. Entonces los partidos de la oposición precisamente se están refiriendo a ese hecho. Ellos manifestaron que la medida afecta el cederle la casilla número 3 al Partido Revolucionario Dominicano. Dicen que es ilegal y arbitraria, y entienden que afecta a una veintena de organizaciones, lo que, reitero, ha dicho estos partidos de la oposición, que descalifica a la Junta Central Electoral como árbitro imparcial para las elecciones que se avecinan. Entonces, ¿a quién habría en este caso? Yo estoy viendo todos los aspectos. A quien habría que descalificar en este caso es al Tribunal Superior Administrativo, donde ustedes acudieron a incoar el recurso de oposición, porque si emite una sentencia un organismo, un tribunal superior, distinguida abogada, tiene que ser acogida por el elemento en torno al cual se dicta. Si no es extrapetita. Dígame. Usted se supone que decide en base a lo que se solicita, si no, no estamos en nada. Pero a ver cómo concluyen en las próximas semanas o días, ¿no? Todas estas peticiones, inconformidades, conforme a la ley o las leyes, el ordenamiento legal, ¿no? Que tenemos en República Dominicana. Ayer también en esta entrevista al director de Participación Ciudadana, Jeromy Castro,
se estuvo conversando sobre lo que ocurriría esta mañana a las 10 en esa rueda de prensa, ese encuentro, ¿no?, con la prensa, para dar cuentas de cómo anda República Dominicana en torno a la percepción de corrupción. Nosotras, de manera jocosa, para no morirnos en el intento, esta tarde en el chat que tenemos de mensajería instantánea por WhatsApp, ¿no?, hablábamos sobre el tema y la verdad es que duele muchísimo, pero desafortunadamente no nos sorprende porque de corrupción hablamos todos los días. Hay mucha inconformidad colectiva en torno a la corrupción pública y privada. Solamente nos enfocamos con mayor ahínco, inclusive desde los medios de comunicación, en la pública, pero la privada, una cosa no puede darse sin la otra. Y yo creo que la ciudadanía debe despertar un poco más en torno a ese sentido. Pues vamos a comunicarlo que en el 2019 República Dominicana registró un índice de percepción de la corrupción de 28 puntos sobre 100, 2 puntos por debajo al año anterior, el 2018, lo que indica que está entre los países con más altos niveles de corrupción. Esta puntuación de cada país, de 180 en total, muestra la percepción de cada uno sobre la corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100. En el sistema de medición, el 0 indica, como sabemos, el mayor nivel de corrupción y 100 la mayor transparencia y la honestidad en la administración pública. Pues el país, 15 puntos por debajo del promedio continental, presenta una peor puntuación que el 78% de los países de la región. Esta condición se da a pesar de que 110 países que tienen niveles de ingresos per cápita iguales a los de República Dominicana presentaron pues puntuaciones superiores. No nos estamos comparando necesariamente con las mejores naciones del mundo, yo creo que ahí radica el ojo crítico y ahí radica la reflexión en torno a estos temas, no solo de percepción de la corrupción, de prácticas gubernamentales, de transparencia, de fortalecimiento institucional, gubernamental, de lo que hacemos ciudadanas y ciudadanos, porque el otro día les comentaba a las compañeras aquí del Gobierno de las Mujeres cómo el simple ciudadano de a pie todavía está bajo la práctica de pasarle el dinerito a los agentes que están ahí controlando en las calles, que antes era MET, ahora DGCET, y nosotros no nos sorprendemos porque les damos al bartender, al policía, al militar, a la gente de la DGCET, al portero para que nos permita entrar primero. Mira, tómate eso ahí. Entonces, eso también es corrupción. Señores, hasta ¿usted los recuerda la campaña en los hospitales? Increíble, las enfermeras también que les dan las grandes compañías, las que fabrican fórmulas. Yo he conocido de estas prácticas y se me desgarra el alma porque le están colocando esos sobrecitos, esas fórmulas en la sabanita, en la toallita a la madre para que ella le dé la fórmula al bebecito recién nacido. Entonces un bebecito, después de que tiene ese sabor dulce en la boca, ¿cómo va a querer el seno? Cuando estamos siempre hablando de ese año y medio, preferiblemente, y como mínimo para la lactancia materna. Y así, muchos otros ejemplos que pudiéramos citar. Tenemos que hacer una revisión, ciudadanía dominicana, tenemos que saber qué prácticas estamos nosotros apoyando, alentando desde el seno de las familias, de la sociedad, desde los medios de comunicación, porque la corrupción no nos toca de manera indirecta, nos salpica a todos y todas, y el dinero que uno está mal empleando, está mal gastando, está robando de mil formas, lo necesita gran parte de nuestra población, con una desigualdad económica y social terrible, y eso lo vemos con la persona que te sirve, con la persona que está frente a ti, a tu lado, en cualquier entorno. Haga el estudio y se dará cuenta de qué desiguales somos, qué tan desiguales somos. Tatiana, eso es dinero de corrupción. Quizás sería bueno que hagamos una síntesis del informe que rinde Transparencia Internacional, sí, para que la gente tenga una idea contextualizada de lo que estamos hablando. De acuerdo a este estudio presentado hoy por Transparencia Internacional, Venezuela y Nicaragua son percibidos como los países más corruptos de América Latina y Uruguay y Chile como los más transparentes o limpios. A nivel internacional, en otros continentes, Dinamarca y Nueva Zelanda abren el índice de percepción de la corrupción y es cerrado por Somalia, Sudán del Sur y Siria, en una clasificación en la que esta organización no gubernamental ve un pasmoso número de países con una mejora mínima o nula. Fíjate lo interesante, Patricia, cuando tú vinculas el coartar las libertades fundamentales,
las prácticas abusivas, represivas de estos estados, dictatoriales, dictatoriales en Nicaragua, y cómo mujeres desde los diferentes movimientos de mujeres en Latinoamérica siempre han estado denunciando no solo atropellos a derechos fundamentales, también las violaciones a las que son sometidas, y son estados sin control alguno. Es batuta, y sigue la Constitución, batuta solamente, solamente es la batuta. Y esto va relacionado obviamente porque no hay control. Venezuela, antes había dinero para todo, para la corrupción y para la ciudadanía. Ahora solamente hay dinero para la corrupción. Lamentablemente. Y no solamente debemos de ver la corrupción a nivel público, también en el sector privado, claro. También en el seno de los hogares, cuando un padre o una madre no llama la atención a su hijo cuando llega con un objeto, ¿verdad?, que no le corresponde, no cuestiona y da mal ejemplo, entonces ahí también nosotros reproducimos esa cultura que lamentablemente está muy arraigada, ¿no?, en la población de la República Dominicana. Si tú no eres un vivo, eres un pendejo. Exactamente. Hecho, y por ejemplo, el tema del DAO. O sea, a nosotros se nos acostumbró a que se nos tiene que dar, que la fundita, un favor, también se te tienen que hacer favores. El concepto de negocio a nivel privado sobre todo es engañar al otro. Si yo no salgo ganando por encima mucho más de ti, entonces el negocio no es bueno. ¿Y qué es eso? Negocio es ganar las dos partes. De hecho, ustedes citan prácticas que son obviamente a todas luces, que son antiéticas, que son propiciadoras de acciones corruptas, pero hay otras que parecen imperceptibles, pero ahí se inicia. Cuando una madre va a una actividad infantil, por ejemplo, en la que se va a halagar el niño, ella lo quiere meter a la fuerza en la primera línea, o sea, desconocer el tiempo que tienen los demás en su fila, claro, esperando el orden. Todos somos iguales, todos hacemos fila. Dice, vete, no seas pendejo, métete ahí porque tú tienes que salir de aquí. Claro. Entonces, esas prácticas, señores, cámbienla. Ustedes quieren un país diferente, como lo queremos todos. Vamos a ser diferentes. Dejemos esas cosas, independientemente de que usted crea que el que está delante es el más sabio. No es el más sabio. Pudiera ser el que menos valores ostente. Pudiera ser el que menos respeto exhiba por las cosas. Y ya hay una generación que está notando la definición y sabe hacer también las diferencias. Y la transparencia también va al seno de la familia cuando ocultamos los bienes patrimoniales. Patricia, tú sabes que en República Dominicana ese es el día a día. Oye, o sea, total. La violencia económica, la violencia patrimonial, hombres que están colocando bienes a nombre de la hermana, de la prima, del no sé quién, y luego los hijos tienen que reclamar todo eso. Ya, en ese tema quiero relacionarlo con lo que mencionabas de las elecciones y el dinero público, la corrupción, lo que nos cuestan estas elecciones, lo que se ha publicado. Antes de eso, vamos Mira que son 3.000 millones, Vamos a ver, vamos a ver las recomendaciones que hace Transparencia Internacional para reducir estos niveles de corrupción que se vive en la República Dominicana y que nosotros tengamos una percepción diferente y podamos colocarnos en en lugares como países de la misma región, como Chile, ¿verdad? Entonces, para reducir la corrupción y recuperar la confianza en la política, Transparencia Internacional está recomendando a los gobiernos controlar la financiación política para prevenir la excesiva influencia de los flujos de dinero en la política. Y por eso es que se está solicitando que se nombre con urgencia al titular de la Procuraduría Especializada para Asuntos Electorales y todo lo que tiene que ver con la compra de votos. También, que estuvieron por ayer allá, recuérdenlo. Sí, también sugieren participación ciudadana a través de Transparencia Internacional a los gobiernos que cuiden el gasto público, acabar con el trato preferencial para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no respondan a conexiones personales ni estén sesgados hacia determinados grupos de interés. Gestionar los conflictos de interés y las puertas giratorias, regular las actividades del lobismo a través de la promoción del acceso transparente
y amplio a los procesos de toma de decisiones, fortalecer la integridad electoral y prevenir y sancionar las campañas engañosas, empoderar a la ciudadanía y proteger a los activistas, los informantes y los periodistas, o sea, sobre respetar todo la libre expresión, la libre ejercicio del periodismo, reforzar los sistemas de control, la libertad de expresión en sentido general y promover la separación de poderes, de los poderes del Estado. Estas son las recomendaciones que hace Transparencia Internacional para que nosotros nos coloquemos en otra posición preferencial. Son sumamente interesantes estas recomendaciones de Transparencia Internacional, que también suma el hecho de que la sociedad pueda contribuir en el proceso de toma de decisiones. Ayer hablábamos mucho de la participación, o sea, el hecho de participar implica cerrar una puerta a esos sesgos de corrupción. Pero yo quiero hacer también ver un elemento. Fíjense ustedes que cuando un organismo internacional rinde un informe sobre el ejercicio o la percepción de corrupción, no habla de un gobierno. No, claro que no. No habla de un gobierno. Esto es endémico y sistémico. Significa que no deberíamos estarnos frotando las manos y otros, nada más otros, rasgándose las vestiduras. O todos o todos. Han dicho todas. Eso significa que cada ser, que cada integrante de esta sociedad debe asumir un compromiso. Y usted me dice, yo no estoy en el gobierno, yo no soy corrupto. Sí, pero hemos dicho que hay prácticas que por sí mismas, independientemente de dónde procedan, constituyen prácticas corruptas, y que eso se convierte en una práctica, y esa práctica se torna cultural, y contra eso es que debemos luchar. Claro. No solo desde el Estado, no solo desde las instancias del poder, lo debemos hacer todos y cada uno de nosotros como ciudadanos conscientes que se presupone queremos siempre un mejor país. Claro, no desde el gobierno, sí desde el Estado, porque el Estado somos todos, claro, y todas, y la gente tiene que asumirse como parte del mismo. Bueno, están algunos candidatos, algunos dirigentes políticos importantes, los más votados partidos políticos, diciendo que no a esa compra de cédulas, y por supuesto, nosotras también hemos comentado sobre ello, tanto Luis Abinader, leímos también algunas declaraciones de Margarita Cedeño de Fernández, y por supuesto ese es el rol, ese es el papel, denunciar este tipo de prácticas, aunque sabemos que en la realidad los partidos políticos incurren en ello. Hacienda acreditó 3.182.9 millones a la Junta Central Electoral para estas elecciones municipales. Pudiera ser un número para cualquiera de ustedes, pero no, es muchísimo dinero y es parte del presupuesto que se estará empleando para estos comicios. Por ende, siempre resaltar, ser muy reincidentes nosotras aquí en este comentario de que tenemos que acudir a las urnas, de que tenemos que hacerlo con conciencia, de que debemos conocer a nuestros posibles representantes, en este caso los municipales, y luego en las elecciones de los legisladores, legisladoras, y a nivel presidencial también. Después de la publicidad, entonces, vamos a conocer parte de estas propuestas políticas. Tenemos a nuestro invitado aquí ya en la mesa, en la cabina, Ramón Pimentel, quien es candidato a regidor por el Partido Revolucionario Dominicano por la circunscripción número 1. ¿Vamos a escucharlo después de la publicidad? Sí, después de la publicidad, y de decirle a la gente que ahora habrá un nuevo presidente de presidente. ¡Qué toletero! ¡Qué palo! Alex Rodríguez. En breve regresamos con El Gobierno de las Mujeres. Sigue nuestras cuentas en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Gobierno Mujeres. Muchísimas gracias por seguir con nosotras y nosotros en este gobierno, el gobierno de las mujeres. Se suman más hombres a este equipo de mujeres que abordamos los distintos temas de la vida nacional e internacional, y queremos compartir con un joven, claro, un joven aspirante a regidor por el Partido Revolucionario Dominicano por la circunscripción número 1
del Distrito Nacional. Así es. Estamos hablando del joven Ramón Pimentel. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Rosa. Buenas tardes a cada uno de ustedes, Tatiana, Patricia. Y me siento muy complacido de estar en este gobierno de mujeres, que es bastante interactivo con toda su audiencia. Estamos aquí para servirles. Qué dispuesto se siente Ramón Pimentel. Energía. Él se empoderó ahí. Dispuestos, qué claro bueno. que sí. Y más un gobierno de mujeres que aspiramos a tener uno en algún momento también en nuestro país. Excelente. Ramón, cuéntale a los oyentes del gobierno de las mujeres cuáles son tus propuestas, cuál es tu visión de este ejercicio político electoral en el que estás envuelto. ¿Qué podemos esperar de ti como candidato a regidor de la circunscripción Número 1 del Distrito Nacional? Gracias. Yo soy Ramón Pimentel. Desde muy joven me involucré en la actividad política. De apenas 16 años entré al PRD a trabajar políticamente a nivel nacional en la juventud de nuestro partido. Soy miembro de la Comisión Política del PRD, vicepresidente nacional de la Juventud, y ahora mismo estamos aspirando a ser regidor por esta circunscripción número 1 del Distrito Nacional, acompañando a nuestro candidato a alcalde Hugo Veras. Nosotros, como candidato a regidor, hemos asumido en su totalidad la boleta del PRD, la propuesta de nuestro alcalde, que se basa en 5 ejes fundamentales, que es el tema del tránsito, el tema de la seguridad, el tema de la limpieza, conjuntamente con el reciclaje, y la cultura y el deporte, que esos son ejes fundamentales que tanto están afectando a nuestra ciudad de Santo Domingo y específicamente a la circunscripción que nosotros estamos representando, como el tema del tránsito. Mucha gente ahora mismo está en tapón y sabe lo caótico que está la ciudad en ese tema, y que es un tema que le compete a la alcaldía. O sea, la ley le otorga la facultad a la alcaldía de gestionar el tema del tránsito, y nuestro candidato a alcalde Hugo Veras tiene propuestas claras con eso, así como el tema de la seguridad también, que es un tema también que le compete a la alcaldía del Distrito Nacional. Los electores, si votan por ti en febrero, también votarían por el alcalde, por el candidato a alcalde, ¿no? Hugo Veras. Sí. La circunscripción número 1, ¿cuál es su límite? Sí. ¿Cuáles son los la sectores circunscripción que número les 1 abarca desde el Malecón hasta la Kennedy, y desde la Luperón, donde está la Plaza de la Bandera, hasta la zona colonial. En ese cuadrante lo compone la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Es el cuadrante central de la Que capital. es el polígono central de la ciudad. Y como usted decía, para votar por el regidor antes, los regidores venían por una lista de arrastre. Usted votaba por el alcalde, automáticamente votaba por los regidores que venían en esa lista. Y ahora no es así. Está invertido. Ahora el voto es preferencial para el tema de los regidores. Pero en el caso del Distrito Nacional, donde vamos a ir con el voto automatizado, primero se tiene que votar por el alcalde. Le van a seguir las caras de todos los alcaldes. En el caso de nuestro candidato a alcalde, que Hugo Veras, está en la casilla número 3 del PRD. Y cuando confirman su voto por Hugo Veras, entonces le salen los candidatos a regidores del PRD. O sea, no se puede votar por un regidor y un alcalde de diferentes partidos. Tiene que ser el regidor del mismo partido de tu candidato a alcalde. Y nosotros estamos en ese renglón, en la casilla número 10 de los regidores que vamos por el PRD. Ramón, estrategias que están utilizando para movilizar a esa gran población joven que estará votando por primera vez y que compone más del 60%, menores de 35 años. Cuéntame, ¿cómo le hablan al joven? ¿Qué le están diciendo? ¿Cómo están llegando a ellos? ¿Cómo y por qué vías? Esta circunscripción es un poco más difícil, es compleja. Sí, todo lo que se ve aquí. Por la composición socioeconómica. La composición socioeconómica es compleja, la circunscripción número 1, porque se basa mucho en clase media y clase media alta, pero también tenemos muchos barrios como Los Praditos, Manganagua, Los Kilómetros, entre muchos más que también componen esta circunscripción. Nosotros no hemos basado nuestra propuesta, en nuestro caso particular como candidato a regidor, en un proyecto que se llama Decide Conmigo, donde nosotros le estamos diciendo a los ciudadanos del Distrito Nacional de que yo no quiero ir a la sala capitular a decidir yo solo, sino junto a ustedes, junto a los ciudadanos del Distrito Nacional, decidir los cambios y las transformaciones que queremos ver en nuestra ciudad. Y en eso se ha basado nuestra propuesta, y le estamos llegando a la gente con esa iniciativa, porque quizás, como tú mismo mencionas, la realidad que hay en Manganagua no es la misma realidad que hay en Bellavista o en Piantini, en estos sectores también de clase media y clase media alta. Y nosotros queremos llegar a todos los sectores en base a esta propuesta, y más en la juventud también, que como tú bien dices, compone más del 60% de la población del Distrito Nacional. Bueno, nosotros a principios de este año tuvimos una iniciativa bastante importante, lo que fue Juguetes por Plástico, que la encabezó nuestro candidato a alcalde. Hay una gran demostración de participación de la gente, que eso fue una señal que se le dieron a los otros candidatos también del sistema, de que la gente quiere participar, y que no solamente es con dádiva política, sino con el deseo que uno tiene de participar, de involucrarse a ese cambio, porque la gente a veces no encuentra cómo hacerlo, pero realmente quieren participar. Nosotros recibimos más de 1 millón de botellitas plásticas, que las recogió, no las recogió Hugo Veras como candidato a alcalde, ni Ramón Pimentel como candidato a regidor, las recogieron los ciudadanos del Distrito Nacional, la familia del Distrito Nacional, involucrados todos, de los padres
y los niños involucrados en una propuesta importante, que es muy importante para nuestro medio ambiente, lo que es el tema de reciclaje. ¿Qué hicieron con esas botellitas? Esas botellitas plásticas, mediante un acuerdo con una empresa privada, ellos compraron ese millón de botellitas plásticas y con ese dinero se compraron entonces los juguetes que se le otorgaron a los niños. Que eso quiere decir que tampoco fue un regalo que se le dio a los niños, sino que vieron que ese plástico, que muchas veces, en su mayoría, nosotros los tiramos a la calle, los tiramos a los zafacones, tienen un valor. No se le dio el pescado, se le dio cómo pescar. La red para ustedes ven que el vidrio, ustedes no ven en ningún lugar botellas de vidrio en el piso, porque la gente las recoge porque sabe que tiene un valor. Así mismo, como el vidrio tiene valor, también el plástico. Más deberíamos hacerlo con el plástico. El plástico tiene un valor y con eso construimos de doble manera. O sea, también a crear una nueva economía monetizando el plástico, pero también ayudar a nuestro medio ambiente. Aprovecho para informar, recuerdas que habíamos dicho cuando comentamos la interesante iniciativa de Hugo Veras que se estaba formando todo un movimiento empresarial con organizaciones no gubernamentales para poner en marcha una iniciativa de recuperación de botellas plásticas. Desde ayer ya se han establecido 16 puntos en Santo Domingo para depositar esas botellas plásticas. Es un proyecto definido como la mayor alianza privada que persigue crear una cultura de reducción, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos. Así es que vamos a involucrarnos todos en ese propósito que es muy loable. Regidor, ¿para qué tú quieres ser regidor? ¿Cuáles son esas necesidades que tienen los residentes de la demarcación que incluyen, ¿no? Esa circunscripción número 1. Sabemos que el regidor debe hacer el papel de fiscalizador, ¿verdad? De normalizar lo que es el desarrollo de la localidad del territorio. ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Cuáles son los problemas y las principales soluciones que tienes tú como candidato? Claro. Con el tema del regidor, mucha gente no conoce las funciones del regidor, pero es porque nunca habían tenido la oportunidad de votar por ellos. Como venía en una lista de arrastre, así es, y tú nunca tuviste la oportunidad de tú elegir a tu regidor, a tus representantes, muchas veces uno mismo ni conoce quiénes son los regidores que los representan en cada una de nuestras zonas. Y ahora con el tema de que tenemos el voto preferencial, hay un doble compromiso, el compromiso del candidato a asumir su candidatura al alcalde, pero también el compromiso que se crea con el ciudadano de saber quién los representa y cuáles son las funciones que debe de llevar cada uno de ellos. En el caso de nosotros, y la circunscripción número 1, como te comenté, tenemos el tema del tránsito, que es un problema fundamental en la ciudad, el tema también de la seguridad. La gente tiene miedo de ir a las calles, de ir a un parque, al Parque Mirador Sur o al Parque Núñez de Cáceres, y eso le corresponde a la alcaldía, la custodia de los espacios públicos de la ciudad. Y nosotros dentro de la propuesta tenemos el tema del alumbrado público, que también le compete a la alcaldía, pero también el tema de la seguridad con la policía municipal, que debe estar custodiando esos espacios públicos de la ciudad. Y en el caso de nosotros, precisamente la semana pasada, con nuestro candidato alcalde Hugo Veras, presentamos una propuesta que ha salido del seno de la sociedad y del proyecto que hemos encabezado, que es Decide Conmigo, que es algo que está establecido en la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, donde habla de lo que es el cabildo abierto. Pimentel, algo importante con relación a esas funciones que quizá la gente desconozca, puedes tú debatirle a tu alcalde, no necesariamente aceptar un presupuesto, puedes ir en contra de algunas propuestas que sí, conforme a lo que tus representados quieran a esa demarcación, que eso es un punto importantísimo. Claro, que ahí es que voy, de ahí que sale la propuesta de implementar lo que dice esa ley del 176-07 del Cabildo Abierto, que es del que el alcalde, conjuntamente con los regidores, vayan a los sectores, vayan y sesionen en la Junta de Vecinos, que no solamente sesionen en el centro en los centros de los héroes, aquí en la feria, sino que vayan a la comunidad y con la Junta de Vecinos, con los clubes deportivos, sesionemos ahí el alcalde conjuntamente con los regidores y con ese Cabildo Abierto implementar el presupuesto participativo que mucha gente está demandando, porque las situaciones de diferentes comunidades, nosotros como los regidores tenemos que puntualizarlo y que en ese presupuesto vayan esas necesidades que quiera la gente. La gente tiene que saber que no es lo que el alcalde quiere, es lo que el territorio, sus habitantes quieran. Y ahí entra el rol de nosotros como regidor de ser los fiscalizadores, de que en ese presupuesto se implemente realmente lo que necesita cada demarcación, y eso lo vamos a lograr con el Cabildo Abierto, que no es un invento de nosotros, sino un asunto que está en la ley, que solamente implementarlo. A mí nunca me han invitado a un Cabildo Abierto. Yo no sé si a ustedes, y yo creo que es una buena iniciativa también de participación ciudadana, de cuando vamos el alcalde, vamos los regidores, escuchemos qué es lo que quiere la gente, y ahí mismo resolverlo, no es un asunto que nos lo vamos a llevar y mañana lo debatimos, sino es sesionar ahí mismo, porque la ley da esa facultad del Cabildo Abierto, tú sesionar ahí con el alcalde y con los regidores, y esa iniciativa de la comunidad
fiscalizarla y entrar en el presupuesto. Mira, por lo que tú has dicho y de la manera como te has desenvuelto, de verdad que Hugo Veras lleva a un candidato a regidor que le sumará votos, desde mi punto de vista. Dios quiero mediante. Felicitarte. Y Hugo es un gallito de pelea también. Sí, sí. Y ojalá que... Sí. Nosotros estamos trabajando, Dios mediante, para ser el regidor más votado de la boleta de nosotros del PRD. Con Dios delante vamos a ser el regidor más votado. Ramón, con el apoyo de todos los que nos están escuchando. Nos llamó la atención desde el principio tu juventud y tu actitud, tu disposición y tu empoderamiento. Creo que es importante que puedas hacer una reflexión en función de que la gente, la ciudadanía asuma sus compromisos, que creo también que es una parte en la que los partidos políticos han estado muy de espalda con el comportamiento. Claro que sí, no, yo creo que debe ser un compromiso de todos, porque no solamente le podemos dejar a los presidentes, a los alcaldes, a los funcionarios, tiene que ser un asunto de que toda la ciudadanía nos involucremos en las transformaciones que nosotros queremos, porque si nosotros no participamos, como bien dije al principio del programa, si no participamos y tomamos control de los cambios que queremos hacer juntos, no vamos a poder lograr nada. Así es. Bueno. Excelente. Bueno, señores, han escuchado ustedes la propuesta de Ramón Pimentel, el ex candidato a regidor. Quiero invitar a la gente de cómo votar, que es importante que sepan que el 16 de febrero tenemos las elecciones municipales, que mucha gente está confundida con mayo. Sí. En febrero son las elecciones donde vamos a elegir nuestro alcalde y nuestros regidores. Nuestro alcalde de la capital, que nosotros representamos, es Hugo Veras, en la casilla número 3 del PRD, y cuando voten por Hugo Veras, va a salir los regidores, y nosotros, Ramón Pimentel, estamos en la casilla número 10. Muy bien, excelente, muchísimas gracias y éxito. Así es, muchísimas gracias, Ramón Pimentel, candidato a regidor por el Partido Revolucionario Dominicano por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Éxitos. Y muchísimas gracias por acudir a esta cita del Gobierno de las Mujeres. Gracias a ustedes. Después de la publicidad, regresamos. Quédese. En breve regresamos con El Gobierno de las Mujeres. Sigue nuestras cuentas en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Gobierno Mujeres. Los comentarios, las entrevistas y opiniones en Voces Femeninas. El Gobierno de las Mujeres. Esto es un ejercicio. Señores, yo le estoy diciendo a las personas que ocupen los cargos de vice, ya sea vicealcaldesa, vicealcalde, viceministro, subdirector, oigan, asuman algo. Hay que trabajar para darse, ¿verdad? Para colocarse en el espectro. Qué interesante entrevista con este joven Ramón Pimentel, candidato a regidor por el PRD de la circunscripción número 1. Me gusta ver a la juventud participar en política y nosotras seguimos abogando porque esta participación venga con ese mismo influjo, con ese mismo poder y esa nueva visión joven para ver si de una vez y por todas salimos de todos estos rezagos y restrojos y que más mujeres se sumen. ¿Dónde están las mujeres? Aspirando, preparadas? Necesitamos que más mujeres ocupen posiciones en las instancias de poder de la República Dominicana. Miren, señores, en el artículo 289 de la Ley de Régimen Electoral número 15-19 de febrero de 2019, se creó la Procuraduría especializada para asuntos electorales. Uh-huh. Y no contamos con esa figura que debe de trabajar, que debe de buscar que los delitos electorales no se cometan en los procesos, en las elecciones en el país. Que se dan a la luz de todos y todas. Así es. Entonces, hay más de 70 organizaciones y personalidades del ámbito religioso, académico, empresarial, sindical, campesino, movimientos sociales y de la sociedad civil que están procurando que esta figura se contemple, que esta figura ya entre en funcionamiento para las elecciones de febrero próximo y de mayo,
porque, señores, es un delito el comprar y el vender el voto. Y entonces una comisión llamada Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente solicitó en el día de ayer al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que convoque con urgencia al Consejo Superior del Ministerio Público a los fines de que se designe este titular de la Procuraduría Especializada para Asuntos Electorales. Si no se designa esta figura, este titular, que debe de ser un árbitro que no tenga intereses en ninguno de los partidos políticos y que pueda verdaderamente ejercer su función de llevar a la justicia a quienes incurran en la compra y ventas de cédulas para comprar votos, entonces necesitamos que este instrumento sea ya acogido y que el tribunal y que la Procuraduría Especializada se establezca. La verdad es que es una buena iniciativa que están haciendo estos ciudadanos que visitaron al Procurador General de la República. Ellos le enviaron una comunicación virtual, pero recuerda que en el día de ayer el Coordinador General de Participación Ciudadana nos reveló que en la mañana habían estado visitando como organización junto a otras al Procurador y que Jean Alain Rodríguez había dicho que ya todo está armado y que ultiman detalles para la designación del Procurador Electoral. Pudiera ser que en las próximas horas estemos dando nosotros la información de sobre quién habrá recaído la designación, porque hay un sinnúmero de personas que han sido contactadas a nivel nacional para escoger de entre esas al que debe ocupar esa posición. Vamos a decir que esta ley, la 1518, sobre régimen electoral, establece sanciones de máximo 2 años a los delitos como compra y venta de cédulas, soborno y cualquier otra cosa que haga que un individuo exprese una voluntad política que no sea la suya. Yo les puedo decir, compañera, en las pasadas elecciones generales, que fui a Santiago y fui a otros territorios, lo veía fuera de los colegios. Ahí, estamos hablando de 2 metros, delante de las autoridades. Y estábamos viendo inclusive cómo muchos de estos compradores, que son enviados por los partidos políticos, querían tapar, querían inclusive el material que nosotros grabamos, porque fuimos como prensa. Y bueno, es una práctica que está a la luz de todos y todas. Como dije hace unos minutos, diferentes dirigentes políticos, distintos partidos, han estado hablando sobre ello, pero no se debe desconocer que son estos los partidos políticos mayoritarios, claro, los de mayor arrastre, presupuesto, estructura política, que saben que ese día de las elecciones se movilizan todos los recursos, el transporte, el comité de base, el director, todos los millones están ahí empleados para que la gente o te devuelva la cédula 2 días después, o te la retire, o busque a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas para votar donde le corresponda. En este caso, Castaño Guzmán, que también estuvo declarando con relación a este tema que tratamos, de hecho, él hablaba de irresponsables los partidos políticos porque nunca han presentado una denuncia formal sobre los delitos electorales. Y habría todos que participan ahí en ese festín, bailoteo para ver quién compra más. Un carnaval. Entonces sí, no esperemos que en adelante pues realicen el procedimiento como demanda la ley, asunto de que tengamos algunas sanciones, porque no quiero ser pesimista, pero entiendo y calculando en base a nuestra historia electoral y nuestra práctica política, nuestra cultura ciudadana, que estas cosas podrían verse. Quizás lo hagan con un poquito más de decoro, pero entiende Tatiana Rosario que uno que otro caso se verá en Santo Domingo o en las provincias. Ojo, partidos políticos, hacer su trabajo, ciudadanía, con fílmicas, con los recursos que tengan, para llevar luego las denuncias y que puedan establecerse las sanciones pertinentes. A través de esa vía también se comete corrupción. Cuando un dirigente político, un aspirante, da dinero para que le entregue la cédula, para que el ciudadano le entregue su cédula en una especie de compra de voto, ahí se está cometiendo un acto de corrupción. Y ha dicho el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Paliza, que esa organización va a proceder judicialmente en contra de cualquiera que sea sorprendido en el delito de comprar o vender cédulas.
y ha dicho que comprobado y documentado un acto de compra y venta de cédula, el PRM usará las plataformas de las redes sociales para viralizar el delito y avergonzar a sus autores. Que no lo haga solo el PRM, que lo hagan todos. Que así y sea. Que se denuncie esos actos que verdaderamente debilitan el sistema democrático en la República Dominicana. De hecho, en este momento la Junta Central Electoral despliega una campaña en la que mediante personalidades del mundo comunicacional y de otros ámbitos de la vida, pues está tratando de concienciar a la población para que no incurra en la venta de su cédula, que es lo mismo que no tener acceso a ese derecho que es intrínseco de la ciudadanía, que es el derecho al voto. Ojalá todo esto pueda dar resultado para que el resultado y la evaluación del proceso que habrá de realizarse el 16 de febrero, esas elecciones municipales que constituyen antesala a otro proceso mucho más grande, puedan ser confiables, creíbles y rindan la satisfacción que todos esperamos que Miren, a propósito, otro tema, nosotras que tratamos en la medida de lo posible de profundizar un poco sobre la vida de las mujeres que están en la política partidista, y la renuncia de Karen Ricardo, que lo mencionamos. ¿Por qué? Porque la renuncia, bueno, la ley lo dice, señores, esta diputada de la circunscripción 1 de la provincia, designada en el puesto por el presidente Danilo Medina, mediante el decreto 1820, estamos hablando de que la ley prohíbe, o sea, solamente pueden ser docentes. Párrafo 3. Los diputados no pueden ocupar puestos públicos ni de otra índole. Son incompatibles con otra función docente o empleo público, salvo la labor docente. Así lo dice el artículo 77, párrafo 3 de la Constitución Dominicana. Y Karen, vamos a recordar que Karen llevaba ya 13 años en el Congreso. 16 de agosto del 2006, luego de resultar vencedora en las elecciones de ese año, se convierte entonces en diputada y ahora directora de programas especiales de la presidencia. Para quienes tenían la pregunta, ahí el porqué o los porqués. No, y también éxitos a Karen. Y también Karen Ricardo aspiraba a ser alcaldesa del municipio Santo Domingo Este, que es el municipio más grande de la provincia de Santo Domingo, y por malas jugadas o jugadas raras, claro, ella no logró en ninguna de las dos ocasiones ser la candidata de ese municipio. A mí me hubiese gustado muchísimo, porque Karen es una valiosa dirigente, una mujer joven con ideas innovadoras, pero el machismo se impuso ahí. Y recuerden que ella también estaba aspirando a ser integrante del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, pero los machos es la secretaria de Asuntos Municipales de esa organización política. Sí. Después que le dan el palo, entonces la colocan ahí. Haciendo una gran gestión por los distintos. Pero vamos a confiar y vamos a desearle el éxito que merece Karen en esta nueva dirección y también en su carrera política venidera, porque no se ha acabado. Fíjense, yo no quiero concluir el programa sin comentar con ustedes, compartir estos datos que me parecieron muy interesantes. 55 de las más de 2.656 personas condenadas a muerte que a fecha del 1 de julio del 2019 estaban recluidas en cárceles de Estados Unidos eran del género femenino. Y los números me parecen interesantes de compartir. Los 55 mujeres que estaban en el corredor de la muerte a mitad del 2019, 7 eran latinas, una nativa americana, 2 asiáticas, 30 blancas, 30. Repito, 30, ¿escucharon? Blancas y 15 afroamericanas. ¿Por qué soy tan insistente? Porque se entiende que las latinas y las negras son las que cometen en su mayoría los delitos en Estados Unidos. Por lo menos mucho racismo. Es lo que se ha querido vender. Hay mucho racismo, hay mucha persecución a los hombres, imagínense a las mujeres también. Y es muy interesante, en el caso de las mujeres de grupos minoritarios, sucede caso contrario. Hay más esperando la ejecución de lo que correspondería en proporción al peso de su grupo en el total de la población. Hay un artículo muy interesante que se publicó en un diario internacional, lo vamos a compartir, a propósito de que siempre está la discusión de si las mujeres son violentas o no, de que si debemos hablar de feminicidios, y es que sí.
históricamente, y si nos vamos a las estadísticas, son las mujeres las que en su mayoría, estamos hablando de números, reciben la violencia. Los hombres siguen cometiendo la mayoría de delitos de todo tipo, pero en el caso de las mujeres son delitos de robo, delitos menores, y no pasa en República Dominicana, pasa en el mundo. Aquí yo creo que hay un 3-4% en cuanto a los registros. Sí, si se compara con el número de reclusos de hombres, es insignificante el número de mujeres, y en nuestro país debemos anotar que la mayoría de las mujeres que guardan prisión lo guardan por razones muy diferentes a las que se establecen en sociedades como la de Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo. Aquí muchas son primero utilizadas como mula y entonces luego tienen que pagar esa culpa en las cárceles del país, y otras por conflictos que tienen que ver con el mismo entorno de la comunidad y por relaciones de pareja en la que se ven violentadas. A propósito de violencia cruzada y violencia en contra de las mujeres, Rosa, Patricia, ya finalizo con esto. Rasgos comunes. En la mayoría de las condenadas a muerte, que también se dan entre los hombres sujetos a la misma pena, tener nivel educativo bajo, haber sufrido abusos físicos y o sexuales, haber sido adictas al alcohol y o drogas, venir de hogares, dicen ellos, disfuncionales, pero entiendo yo que todos lo somos, pero con más problemas que la media, y padecer enfermedades mentales y discapacidades intelectuales. O sea que esto es importante también traducirlo en nuestras sociedades latinas. Señores, vamos a felicitar a nuestra querida amiga Rosa N.G. Báez. Ya ella ha anunciado la apertura de su restaurante Asian Cuisine. Así que muchísimas felicidades, amiga, por este emprendimiento. Por allá degustaremos. Sí, claro que sí. Vamos a degustar por allá. Quiero de las florecitas esas que se comen. Visitaremos a doña Rosa N.G. Señores, el próximo domingo 26 de enero es el 207 aniversario del nacimiento del padre de la patria, fundador de la República, Juan Pablo Duarte y Díez. Ahí se inicia la celebración del mes de la patria, que habrá de concluir el próximo 27 de febrero. El Instituto Duartiano está anunciando todo un programa amplio de actividades y está invitando a la ciudadanía, y nosotros asumimos esa invitación para compartirla con ustedes, a demostrar, a hacer acciones patrióticas en ocasión de esta fecha, tributar a la dominicanidad en la persona del patricio Juan Pablo Duarte. Bueno, señores, ya son las 5:55 de la tarde de este jueves, y queremos agradecerles a todos ustedes su sintonía y decirles que mañana, con Dios por delante, estaremos de nuevo aquí en este su gobierno, el gobierno de las mujeres. Hasta entonces. Bye bye. Hemos presentado El Gobierno de las Mujeres, un espacio hecho por mujeres para que las escuche el mundo.